es interesante entender esta clase política, esta clase dirigente también, como la que ostenta el poder y como la que compite por el poder dentro de una sociedad. Vamos a ver si siempre compite por el poder, si siempre ostenta el poder y si siempre son los mismos. Estas son las diferencias que tenemos que tener en claro para poder reflexionar sobre esta clase política. Porque, a ver, si yo les pregunto qué es la clase política, todos rápido me van a decir los que están en los cargos políticos, ¿no? ¿Y son solo esos? ¿O son los que pueden acceder a los cargos políticos? ¿O son los que les dicen qué hacer? ¿O los asesoran sobre cómo tomar decisiones a los que están en los cargos políticos? Entonces, en este tipo de cuestiones, tiene que estar el centro del planteo nuestro hoy en la clase. Y para entender esto, vamos a ver a diferentes autores, un primer grupo de autores que son los clásicos en este tema y que trataron de ir como se hacía hace muchos años por el todo y explicar la totalidad y establecer una regla y una ley muy de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Querer explicar un todo y para siempre. Estos tres autores de los que vamos a empezar a hablar son Mosca, Pareto y Mitchell, ¿sí? Y después vamos a ver autores que se van a acotar a un determinado contexto, que van a cuestionar un determinado contexto y que en algunos puntos van a ser tomados de referencia para analizar un todo, ¿sí? Y estos autores van a ser Burham, Wright Mill, Dahl e Imas. ¿Sí? No necesariamente en el orden que los dije, pero no miré cómo estaban escritos en orden. A ver, yendo a lo concreto, vamos a ver que esta noción de que existe una clase política, de que existe un grupo de personas dentro de una sociedad que nosotros podemos individualizar del resto de la sociedad por su condición de acceso o cercanía al poder, va a surgir desde este italiano que venía mencionando, que era Mosca. ¿Sí? Va a ser el primero que va a decir que con la llegada de la modernidad, con eso que tanto fuimos trabajando, ese proceso que fuimos trabajando, ¿se acuerdan de las conformaciones de las primeras burocracias, las formaciones de los primeros estados nacionales y el encuadre político de lo que es el surgimiento del modelo en el que hoy estamos todavía, que es el modelo capitalista de producción y el modelo nacional de organización de las diferentes, perdón, y el modelo estadual de organización de las diferentes ciudadanías de los territorios, va a decir que con la llegada de todo ese nuevo contexto, esa nueva coyuntura, podemos individualizar en todos los casos grupos de personas que ostentan el poder y grupos de personas que son cercanas, que tienen acceso directo a quienes ostentan el poder, ¿sí? Y a ellos los vamos a separar como una clase política, una clase gobernante. Él va a hacer un análisis muy sesudo, muy consensuado, muy interesante sobre la Inglaterra parlamentaria, eh, la renovación de cargos dentro de los escaños del Parlamento y cómo los diferentes integrantes de ese Parlamento, principalmente la Cámara de los Comunes, que es la que ya en ese momento ostentaba el poder, eh, cómo se iba vinculando entre sí las personas que accedían a sentarse en cada una de esas bancas. Ustedes seguramente se acuerdan de cuando vimos la Revolución Inglesa, que el poder se había ido concentrando en torno al Parlamento y que las decisiones iban surgiendo de ese Parlamento. En consecuencia, la clase dirigente que tome esas decisiones va a salir de ahí, ¿sí? Y entonces, esa clase dirigente que tome esas decisiones va a ser la que nosotros vamos a tener que individualizar en ese contexto que toma el autor para el estudio, como la clase gobernante. ¿Sí? Y la va a circunscribir, va a decir que es muy reducida y endogámica, o sea, es un grupo más fácil, es un grupo muy cerrado y chiquitito, en el cual se toman las decisiones y en el cual se busca a los nuevos individuos que van a tomar las decisiones. Y esto es muy importante, entender que de acá salen las personas
que van a ejercer el poder. Porque eso es lo que va a diferenciar esta concepción de clase política. ¿Van a ser las personas que ejercen el poder o van a ser los candidatos, los pretendientes a ejercer el poder? Dentro de esta clase política se hacen las inferiores, ¿sí? El estar en clase política, el ejercer el poder es llegar a primera. Y las inferiores son todo un grupo de personas que vienen desde atrás empujando, buscando un lugarcito y estando cerca de ese poder. Y las dos partes de ese todo son los que conforman esta clase política. En consecuencia, vamos a ver que Mosca lo va a diferenciar en dos grandes grupos, ¿sí? Que obviamente están conformados, perdón, que conforman, sí, como decía, una sola clase, pero que se pueden diferenciar en sí sobre su vínculo con el poder. Si tienen el vínculo directo con el poder, son los dirigentes máximos, o sea que efectivamente están ejerciendo ese poder, y si no tienen un vínculo directo con el ejercicio del poder, pero asesoran, acompañan o chupan una que otra media, ¿sí? Van estando ahí a la expectativa de cuando necesita algo alguno de los dirigentes máximos, vamos a decir que son cortesanos del poder, ¿sí? Este grupo de cortesanos de poder son el entorno, ¿sí? De esa clase política, perdón, que son parte de esa clase política, son el entorno de esos dirigentes máximos, que vienen a colaborar, dice Mosca, para decirlo muy elegante, vienen a colaborar con quienes ejercen efectivamente el poder y en consecuencia conforman esa clase. Y va a surgir desde estos cortesanos del poder, o se van a renovar dentro de los dirigentes máximos los nuevos dirigentes, ¿sí? O sea, los nuevos individuos que van a ejercer ese poder. Y vamos a decir que esa renovación se va a dar, va a ser tomada desde arriba, ¿sí? Va a dar una cooptación, ¿sí? O sea, el dirigente mira así para abajo y dice, bueno, muchacho, vení, ahora vas a dirigir esta secretaría, mirá qué lindo escritorio, acá tenés esta pila de carpeta de temas que tenés que resolver, no hagas cagada, perdón, no hagas lío. O va a ser por elección, va a ser desde abajo, ¿sí? Pero se va a poder elegir a miembros que están dentro de esos cortesanos del poder o que están dentro de esos dirigentes máximos. ¿Por qué? Porque son los que acceden a las candidaturas, que acceden a la posibilidad de representar. ¿Sí? Que acceden, sin la palabra representar, que acceden a la posibilidad de ejercer el poder. ¿Sí? Esto decía el bueno de Mosca. Lo más interesante de Mosca es que todo esto lo dijo a fines del siglo XIX. ¿Sí? Nadie venía a cuestionarse que había siempre un grupito de personas que estaba ejerciendo el poder, porque en la práctica estaba pasando, punto. ¿Vale? ¿Querés agregar algo? No, el tema, si vas a decir algo sobre el tema ahí de la clase electa y toda esta historia que él es un poco como... Pareto, ¿Eh? viene Pareto. Clase electa viene con Pareto, Pero ahora viene. perdóname, Mosca no es el que cree que hay como un grupo de gente que nació ya para ser dirigente y No, ese es Pareto. ese Pareto, Sí. ¿seguro con la circulación de las élites? ¿Querés que vayamos a los documentos? Vamos No, a los está bien, textos, está ¿eh? bien. No, sí, es Pareto, es Pareto. Vos lo tenés fresquito para hoy, pero Uy, ¿me tildé yo? ¿Me sí, tildé yo o te tildaste vos? te Ah, tildaste vos. creo que. No, pero te lo juro por mi perro, mirá lo que te digo. Tengo que estar muy seguro para hacer eso. No, sí, es Pareto, es Pareto. Ahora vamos ahí. Cualquier cosa, si yo me llego a equivocar, o el profesor se llega a equivocar algún año importante, siempre, relevante, ya un poco tarde en la materia, pero lo decimos, es lo que dice el texto. ¿Sí? Y por eso tienen que ir siempre al texto. Igual quiero marcar una cosita de este autor. O sea, este autor lo que enseña es que siempre hay una pirámide del poder. Siempre el poder es una pirámide. Sea democrático, sea totalitario, sea lo que sea. Son autores que se llaman neomaquiavelistas, porque parecen como que todo le da lo mismo, digamos, que sea democrático, que no sea democrático, que sea lo que sea. Él lo que demuestra en su estudio es que siempre hay una pirámide de poder. Lo que dijo él, unos poquitos que ejercen el poder, un grupito que accede a ellos y otro montón más que venimos abajo y bueno, de esos habrán algunos que están más cerca y otros que están más lejos. Eso en cualquier tipo de régimen político, independientemente de la valoración que uno tenga del régimen.
Por eso estos autores se llaman neomaquiavelistas, porque no están valorando si es bueno o es malo, sino simplemente describen una estructura que descubren que es así, quieren generar una regla, como dijo Santiago, para todos los casos, ¿no? Confirmado, ¿eh? Página 2 de la fotocopia para que nos quedemos tranquilos. Pareto, el que habla de circulación de, de las élites. Ahora vamos a ir a él. ¿Sí? Antes no lo hice y siempre lo hago. Les hago la aclaración de dónde viene todo lo que estamos diciendo. Ustedes tienen un documento en esta clase que son 8 páginas. Lo interesante de esas 8 páginas son las primeras 4. ¿Sí? Te diría las primeras 3. Ahora les hago la aclaración por qué. Que son estos 3 autores. Después, en la página 8 van a tener un autor que se llama Imas, y después van a tener que ir al libro que se llama Puesta de Galera, el de Tecnocracia, el que está en los libros del adjunto. En la página 25 y en la página 75 van a encontrar material para estos temas. ¿Sí? Después vamos a aclararlo todo bien, pero bueno, para que quede un poquito más prolijo. Y ahora que ya Alejandro me contó la mitad de la temporada que viene de la serie, y bueno, se adelantó un poquito, vamos a Pareto. Pareto ya escribe en otro contexto. Pareto escribe Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y escribe en un contexto que es muy particular en lo que respecta a el conocimiento positivo, ¿sí? En esta época era muy importante encontrar reglas para todo y era muy importante también entender el porqué de todo, ¿sí? Tener un porqué fáctico, científico de todo. Escribe en la época de un muchacho que se llamó Lombroso, que tal vez a alguno le suena, que decía que si eras petizo y orejón eras asesino, y ese tipo de cosas, ¿sí? Una cuestión de que se buscaba un vínculo biológico con la forma de proceder en lo social, ¿sí? Y también la aptitud de esta concepción biológica del ser humano, perdón, condición biológica del ser humano, para acceder a determinados círculos o a determinadas tareas dentro de una sociedad. ¿Sí? Muy emparentado también con la frenología, que hablaba de que estaba individualizado dentro del cerebro partes del conocimiento y demás, y el tamaño de la frente y locuras así. Básicamente, lo que viene a hacer Pareto, al margen de este horror biológico, es también a hablar de una cuestión de circulación de las élites y hablar de cómo se van a renovar estas clases. Entonces, vamos por orden, ¿sí? Vamos a tratar de ordenar esta noción de Pareto y primero a plantear que él busca responder a una sociedad sin clases que venía a enunciar dos muchachos que ya estuvimos estudiando, que fueron Marx, que fueron Engels, que decían que el objetivo de una ciudad, de la sociedad, era poder convivir y poder llegar, poder arribar a esta sociedad sin clases. Y él dice que es una locura porque como los individuos tienen características que los separan unos de otros, en lo particular, en los grupos, ¿sí? Se van separando de los diferentes individuos en grupos de personas que tienen sus características. Y estos grupos de personas con características determinadas son las clases que después se conforman dentro de una sociedad. Entonces, acá retoma la idea de una clase política que ya había postulado Mosca y le va a dar un nombre que muy bien enunciaba recién Alejandro, que es el nombre italiano, es de la clase electa, que con doble T. Después lo busca en el texto y nosotros le vamos a decir clase selecta, si es más fácil. Y esa clase selecta vamos a ver que está compuesta no solo por los que ejercen efectivamente el poder y los que están en algún que otro ministerio, son asesores de algún que otro diputado. No, van a estar también en las diferentes élites no gobernantes que componen a la sociedad. Todos los miembros de esa clase política y esas diferentes élites no gobernantes, que vamos a ver más adelante que se van a convertir, se van a transformar, se van a poder denominar como factores de poder, que ya tanto trabajamos y tanto pensamos y no quieren que se los nombre nunca más,
vamos a ver que tienen rasgos en común que son propios de la participación de esta clase selecta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que este muchacho, que Pareto, va a decir que hay un rasgo biológico común para poder pertenecer a esa clase selecta y que la posibilidad de participar en esa clase selecta va a estar determinada por el antecedente biológico que nos hace aptos. No nos quedemos en esto, que es un horror, y siglo XXI ya sabemos que es un horror. Lo que tenemos que rescatar de este autor es que va a proponer una circulación de las élites, que es lo innovador, si se quiere. Él va a venir a decir que no es un solo grupo estático que ejerce efectivamente el poder y que se va renovando de forma endogámica dentro de este grupo, sino que son varias élites que van componiendo un F5 constante, una actualización constante de los grupos que acceden al poder, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran, ¿sí? Dependiendo de la determinación de esas circunstancias con respecto a las posibilidades de acceso al poder que tiene esa élite por el tema que lo avala, el tema que lo individualiza. ¿Sí? Entonces, él dice, no es tan estático como veníamos planteando hasta este momento, de que, bueno, hay una clase dirigente y para hacer y parecer te tenés que acercar a esos muchachos, ¿sí? Que justo no eran muchachos. Sino que vas a tener diferentes grupos dentro de esa élite, ¿sí? Y que se van a ir reemplazando y se van a ir haciendo preponderantes unos sobre otros en determinadas circunstancias, siempre va a haber una circulación, pero la circulación sí o sí se va a dar sobre este grupo, sobre esta clase selecta que tiene las condiciones de aptitud para poder acceder al poder. Entonces esto es un poco más general en la capacidad de explicar qué es lo que está pasando. ¿Por qué es un poco más general? Porque no se acota, como había hecho Mosca, siempre es este grupo de personas. ¿Por qué? Porque es muy fácil de tirar esa regla. Es muy fácil de desvirtuar con solamente encontrar un grupo de, no sé, el 10, 20% de una minoría que diga, acá estamos y accedimos. ¿Y quiénes son? ¿Sí? Entonces lo que hace la diferencia, este muchacho, Pareto, es decir, puede ser que estén ejerciendo el poder o no en ese momento, pero tienen la capacidad de hacerlo. Y como tienen la capacidad de hacerlo, tienen que esperar nada más que la oportunidad para acceder a ese poder. Entonces, son parte todos de una misma clase, de esta clase selecta, ¿sí? Electa, van a ver en el texto. ¿Sí? Acá tenemos el principio del siglo XX. ¿Sí? Acá tenemos el planteo de cómo se puede estudiar el contexto de Primera Guerra Mundial, cómo se puede estudiar quiénes son y quiénes acceden al poder. ¿Sí? Acá estábamos todos tranquilos. Hasta que vino un muchacho que se llamó Mitchell. Y Mitchell dijo, Pareto, no sabés nada, Pareto. No, no hay Anda, muchachas, son sentate. todos muchachos nomás. Otra época. Ya vamos a llegar a muchachos. Eh, Mitchell en esta época, salvo que te vayas a un Simón de Beauvoir, no había muchas mujeres que escribieran. Y es bastante más para acá. Mitchell va a decirle a Pareto, no sabes nada. ¿Por qué? Porque no son siempre las élites que se renuevan. Pareto, acá lo que importa es cómo se organizan. Quiénes están al momento de la organización. Y a esto encima, cosa de que ponerle el sello y que no se pueda cambiar nunca más, sello, firma y queda así para siempre, es decir que es la ley de hierro de la oligarquía. Toma, cambialo, si es de hierro, no podés. ¿Qué es esta ley de hierro de la oligarquía? Dice que siempre hay un grupo de individuos que en una organización original se van a agrupar, se van a concentrar en torno a un poder y una necesidad que se conforma, que se satisface, que se agrupa en un punto determinado. ¿Sí? Y esa necesidad que se conforma, se agrupa, se satisface, va a tener una organización medianamente chica,
¿sí? De un grupo de personas que se sientan, lo plantean y lo empiezan a administrar. No importa si son aptos o no, estuvieron ahí y lo hicieron, se organizaron, ¿sí? Y esa organización, esa estructura va a ir creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo? Porque tiene la capacidad de satisfacer ese problema puntual que lo llevó a conformarse. Y cuando va creciendo esa estructura, no necesariamente va creciendo el grupo de las personas que toman las decisiones dentro de esa estructura. Por el contrario, cuanto más grande es la estructura, más chico es el porcentaje de personas que toman las decisiones ahí. Pensémoslo un segundo en cualquier estructura dentro de la sociedad que nos parece inabarcable y supongamos por un supongamos por un momento que tuvo un principio, que empezó en una reunión de socios, de afiliados, de partidarios, ¿sí? Y ese principio era el principio accesible, era el momento que estaba la posibilidad de acceder. Entonces, ¿nosotros tenemos posibilidades hoy de ser secretarios generales de un sindicato? ¿Tenemos posibilidades reales hoy de ser presidente de un club de fútbol? ¿De ser cabeza de un partido político? La realidad es que las posibilidades son muy reducidas. ¿Por qué? Arma Porque son uno. organizaciones. Claro, y ganar las elecciones. Porque, a ver, No, pero vos no tenés lo dije, la. no lo dije en chiste. Si uno arma algo, ya uno está en el grupo inicial y lo que dice este hombre es eso. Si yo armo algo, después, digamos así, a ver, yo no sé si participaron alguna vez o vieron cómo funcionan las aventuras políticas, pero se arman así. Y cuando empiezan, los 5 o 6 que son los primeros, en general se da esto de la ley de hierro por un buen tiempo, digamos. Ahora, después en nuestro país circula, pero digamos como que los primeros tienden a broquelarse, por eso le dije funden uno, porque bueno, si quieren ser presidente de un club de fútbol y no los dejan y armen un equipo, armen un club y chao, son presidentes o por lo menos son parte de la comisión directiva. Y después es muy difícil sacarlos, ¿eh? Es muy difícil. Así dicho de una manera muy sencillita, ¿no? Pero Michel lo que hace creo que es estudiar el Partido Comunista Italiano, Sí. que tiene toda gente que lo dirigía desde que cuando eran jóvenes y tenían en ese momento 80 y tantos años y seguían siendo lo mismo. Ni hablar el soviético, tenían todos 90. ¿Eh? Al final de la Unión Soviética Entonces, tenían 90. Un tipo de 60 años era un pibe. Gorbachev, o qué sé yo, era un pibe. entonces, al respecto, Mitchell nos va a decir que lo trascendental es el contexto, ¿sí? El contexto que nos permita adquirir esa oportunidad, no importa la actitud, y pasar a conformar una clase minoritaria. La clase minoritaria es la clase que toma las decisiones, o los poquitos que toman las decisiones, en sea la organización que sea. ¿Sí? Y que esa clase minoritaria va a tener un origen con la organización y va a tener una renovación dentro mismo de esa clase minoritaria. Entonces, lo primero que vamos a poder ver, lo primero que nos va a saltar a la luz, es que los dirigentes se van a hacer cada vez más viejos. ¿Sí? De nuevo, para mí es clarísimo con los sindicatos. Los sindicalistas tienen todos 100 años para arriba, ¿sí? Con conocimiento de causa. Todos los sindicalistas, a su vez, se conocen con sus sucesores y se conocen también con todo el consejo directivo que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque son los mismos amigos, no importa la actitud, son los mismos amigos que en conjunto organizaron ese sindicato o que en conjunto eran chicos cuando conocían a los que organizaron ese sindicato. ¿Y qué pasó con los que conocieron que organizaban ese sindicato? Se murieron, tuvieron una enfermedad terminal. Y entonces se hicieron paso al costado, ¿sí? O para abajo, dependiendo cuál de los dos casos. En el caso de que se hayan corrido, accede otro dentro de esa clase minoritaria, tal vez un poco más joven o tal vez no, pero sí con la capacidad de ir, dice Mitchell, con la capacidad de presentarse y cumplir con las formas, dice él.
con presentarse y cumplir con las formas, ya vas a poder seguir ejerciendo en esa clase minoritaria, ya vas a poder seguir participando. Entonces, la renovación no se va a dar por aptitud tampoco. La renovación se va a dar de nuevo por oportunidad, de nuevo por ser el joven o un poquito más joven que esté ahí cuando el viejo muera, cuando el viejo se jubile. A mí se me hizo clarísima esta, me acuerdo que tenía que dar esa semana esta clase y se me vino a la cabeza esto cuando Moyano ganó en Independiente. Dije, listo, ya está, cargo vitalicio. Y después va a venir el hijo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de organización que se implanta en una determinada, sobre un determinado tema, ¿sí? En este caso la administración de ese club, y se va a seguir perpetuando solamente por la oportunidad de seguir perteneciendo. ¿Cómo lo sacás? Cambia el club. Hace otro, como dijo Alejandro Bueno, muy correctamente. el tema de que sean familiares es más complicado todavía. A ver, Y es como es como que incluye, hablando libremente, vuelve más cerrada sí, todavía esa clase política. Si una sin clase duda. política, además, uno pone a su sucesor, no, a ver, no sé, pienso en el sindicato municipal que conozco, ¿no? Amadeo está Sí, hace 7.000 años, desde la época del gobierno militar hasta ahora. Pero el tipo va buscando gente al que se le opone, o lo coapta, o lo copta, o lo hace de él o lo destruye, no hay ninguna otra posibilidad. Y los demás, él va buscando los mejores y los va cooptando y los va incluyendo en el sistema este que vos decís. No sé si con ley de hierro, circulación, más bien de hierro. Ahora, si él pusiera a su hijo, yo no sé, bueno, capaz alguno de los que está ahí es su hijo y yo no lo sé, pero digo, en principio no sé si sería bien visto por el conjunto de los sindicalistas, digamos, ¿no es cierto? O sea, creo que ese rasgo de poder poner a tu propio hijo ya habla de un poder que no solo, o sea, ya habla de una cosa que es además eh, con rasgos, qué sé yo, no sé, absolutistas. el, a decir verdad, Monárquico. el único que habla de hijos como sucesores es Mosca. No, 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 Yo, no para no importa, faltar no a la importa verdad que del hable, no, texto, no, digo cuando pero pasa, entiendo lo que decís. digo cuando Sí, pasa. trasciende, sí, Porque supongamos sin duda. Macri, qué sé yo, pero el hijo de Macri no existe. Bueno, el hijo No, de Cristina existe, pero bueno, es un caso, digamos. En general no se ha dado así en el peronismo. Ni en el radicalismo sí, hay familias que son históricamente radicales, pero no ocupan los primeros cargos, ocupan el fragote, digamos, ¿no? Lo que están cerca del fuego. Pero no, no pero más que eso. yo te traigo otro ejemplo, que tal vez es un poco más tirado de los pelos en cuanto al vínculo familiar, pero es clarísimo cómo llega. Massa con Galmarini. Galmarini, histórico de Tigre, acapara todo el poder en Tigre, no puso a Malena, la hija, pero agarró al yerno y le dijo, vení, sentate. Y después ahí empezó a construir. Lo que pasa es que Pero, ella tenía mérito porque había manejado muy bien el ANSES y todo eso. Yo me acuerdo cuando salía a la mañana por la tele a hablar y mi madre lo amaba, o no sé, le parecía espectacular el tipo, qué sé yo. O sea, canta divino. otra vez hay una cooptación. ¿Eh? Mm. El problema además es que hay que escucharlo 10 años seguidos o 20 años seguidos, ya sabes que siempre te dice cosas muy lindas al oído. Pero digo, independientemente de que hable tan lindo, tenía una capacidad Resolvía importante. problemas. ¿Eh? ¿Cómo, Julio? Estás muteado. Resolvía, como decía Alejandro. Resolvía problemas, sí, era el que contestaba, Claro. qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo habrá visto uno y lo puso el que vos decís. Pero después Cristina lo llama para ser primer ministro de ella, ministro y Sí. coordinador, y el tipo no renuncia en Tigre. Es el único caso del mundo que conozco de un primer ministro que no renuncia a su puestito. Porque Era vos, jefe de gabinete e intendente, una locura. no, no, estaba con licencia. Y volvió después, porque tonto no es.
volvió pero quiero decir, miremos, a ver, estos autores lo que nos plantean es a nosotros cómo se maneja la realidad del poder más allá de la teoría pura, digamos así, ¿no? ¿Cómo es la realidad? La realidad es muy humana siempre, muy humana. Ojo, tienen que tener capacidad para mandar. Si no tienen capacidad, no duran 2 minutos. Y en esta misma línea de ideas, con lo que decía Alejandro de cuál es la realidad práctica, yo les pregunto, seguramente recuerdan cuál era el concepto de democracia de Schumpeter, esa democracia competitiva, y les pregunto, ¿cuál creen, volviendo a ese asterisco que les hice poner en su momento, que era, perdón, que es el- la definición de clase dirigente de las que vimos, de las clásicas, que más se ajusta a la noción de Schumpeter de posible candidato y por qué? A ver si alguno se anima a contestarme. Se anima a contestarme. Oh, qué terminante. Si tiene ganas. Eh, Perdón, Hay Santi, respuestas correctas e incorrectas. Gonza, pero vos no un vale, detalle. hermano. No, yo soy el fantasma no amistoso. No, para avisarte, está deshabilitado el chat, ¿eh? Bueno, mejor. No, no sabía. Ahora le agrego. Chicos, alguno, che, no tengo idea cómo habilitarlo. Schumpeter, En teoría, a ver. acuérdense que era el procedimentalista que decía que había una competencia, pero que siempre era dentro de un mismo grupo de los que mandaban, digamos así, que se organizaban a ver quién de esas personas lograba más apoyo. En cambio, Dahl decía que eran grupos que peleaban uno contra otro. Y Sartori no abre juicio y dice, el sistema es este. Está más cerca de Dahl, Sartori, probablemente. ¿Era el caudillaje competitivo o no era Claro, ese? claro, sí. Sí. ¿Y cuál crees, ya que lo tenés claro, María Paula, cuál crees que era, cuál crees que se acerca más a de estas nociones de clase dirigente a la del caudillaje competitivo? Estás muteada. ¿Sería la de la pirámide? ¿La de Mosca? ¿La de Mosca? ¿Por qué? No está todo Porque, respondido, así que lo que vos te parezca y me lo fundamentes. no, porque como él hablaba de que solamente era un cierto grupo el que estaba arriba y entre esos se iba a disputar, y lo que Sí, hablaba Schumpeter era de que solamente la base de la pirámide sería la que acepta o rechaza. Entonces, sería que se siguen disputando en lo que Mosca define como la punta de la pirámide. está muy bien la idea. ¿Alguno te piensa diferente? Yo creo que puede ser más Pareto porque hay distintos grupos que compiten y la gente que está por abajo, digamos, en esa pirámide, solo se limita a elegir, pero se limita a elegir entre dos cosas, entre dos grupos que compiten. Si fuese siempre la misma elite, la misma clase, el mismo grupo, no habría competencia. No, no, igual hay competencia. En la Argentina el Jockey Club mandaba, elegían los 2 o 3 candidatos a presidente y se peleaban a muerte, por eso se agarraban a escopetazos o con la espada, qué sé yo. Después iban a la calle a ver quién juntaba más votos, quién choreaba más votos de los dos. Y ¿Quién compraba? era la misma clase dirigente. Ojo, la clase dirigente no quiere decir que no haya competencia. La competencia puede ser atroz. En la Argentina, en serio, en la Argentina de los 80, ustedes se creen que no peleaban entre ellos, por Dios. Sin embargo, era una clase dirigente, aparte no solamente política, porque además manejaban el campo, además manejaban los medios, además manejaban todo. Ahora, por más que fuera de esa clase, por ejemplo, Mitre hace una revolución para sacar a los otros, y era de la misma clase. Sin embargo, hace una revolución y muere. Es una revolución más sangrienta de la historia, la revolución que da origen al Partido Radical. ¿Alguno que piense diferente? ¿Alguno que piense que son esos autores que nombraron y es otro fundamento? ¿O que piense que tiene que ver más con Mitchell? Yo Bueno, creo para que mí, con a ver, Mitchell, sí, que ¿por puede, qué?
porque considero que la teoría del caudillaje, que habla de esto de que tiene que provenir de un estrato social en particular, a mí se me viene a la cabeza el ejemplo de Moyano, el sindicalismo, esto de la perpetuación en el poder, como esto de, bueno, pasa o del Partido Comunista Ruso, sin duda. Como que se me viene más a la idea, si vos me decís a mí, caudillaje, proviene de un estrato social en particular, me suena más a la ley de hierro, pero la ley de hierro no tampoco excluye a las personas, por hasta donde yo pude leer, por una cuestión, digamos, que provenga de otro estrato social. Pero sí todo queda en familia, como se dice. Entonces, como que a mí me parece que por ahí puede estar relacionado. Bueno, a mí me pasa que yo pensando en Schumpeter, no lo puedo asociar a Mitchell, porque no veo en la ley de hierro, como es por cooptación determinada, no veo competencia, ¿sí? Sino que tenés que estar en ese momento y te eligen. Sí, yo lo asocio a Pareto, pero no por los fundamentos que dijo Santiago, sino por los menos agradables de él. Porque yo entiendo que Schumpeter hablaba de que el caudillaje competitivo era entre determinados miembros que tenían la capacidad de poder llegar a competir. Entonces yo lo asocio más con eso, ¿sí? Pero de nuevo, no hay una respuesta correcta, sino que hay una capacidad de entender los dos temas y ver cómo los vinculamos, ¿sí? En la segunda mitad vamos a ver los autores que no se encasillan tanto en lo clásico y vamos a ver qué son las élites tecnocráticas, ¿sí? Una pregunta. Vamos a cortar 5 Una minutos. cosita, por si quieren, les agrego algo. Estaba buscando, por fin lo A ver. encontré. Sartori, ustedes tienen el libro completo. Página 150, antes habla de Dahl y después habla justamente del tema este que están hablando. 150 es Dahl y después analiza Michels y analiza Schumpeter. Esto que estamos diciendo, de 147, 148 a 160. Pero hace un análisis de la actualidad, no sé si se entiende, no es que expone los autores, sino que se pregunta más cuál de todas estas cosas tiene más que ver con la democracia hoy en día. Les digo porque si a uno le divierte el tema, para mí es uno de los temas más lindos de la materia es este, porque es bien político. Bueno, hacemos 5 minutos de pausa. Che. Recording in progress. Qué bueno. Bueno, Burnham. Querías un quilombero de la piedra, Burnham. Dijo que iba a venir un montón de gente a hacer una revolución y se iba a acabar el sistema capitalista. ¿Y por qué lo estamos viendo en esta clase? Justamente clase dirigente. Porque si bien las predicciones eran un poco fatalistas del bueno de Burnham, tiene algunos puntos que son relevantes para entender el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿sí? Porque él escribe, básicamente le robó la idea a Huxley de un mundo feliz. Los que leyeron el libro y terminan de escuchar esta explicación, tal vez van a poder hacer la asociación. Él dice, o encuentra, mejor dicho, un nuevo actor político que detenta el poder, que viene a reemplazar de alguna manera, viene a imponerse de alguna manera a la clase dirigente, a la clase política tradicional y clásica, que son los self-made man, o sea, los hombres que se construyeron a sí mismos, ¿sí? Y los asocia con los managers, ¿sí? Y estos muchachos que se construyeron a sí mismos, que son managers de empresas, que son CEO, en la actualidad sería un CEO de una empresa, son individuos que no vienen de ninguna élite, sino que se construyeron un espacio por su capacidad técnica dentro de un ámbito económico relevante y que con sus decisiones dentro de la empresa pueden influir y que pueden llevar a orientar, mejor dicho, sobre determinadas cuestiones o determinados caminos a los estados nacionales. Y a partir de esto, que escribe en 1942, o sea, plena Segunda Guerra Mundial, escribe mucho pensando en tipos como Henry Ford, como Rockefeller, ese nivel, ¿no? De personas, que no es que estamos hablando de Cacho, que es socio gerente de una SRL, ¿no? Son tipos que
se construyeron, con todo el respeto a las SRLs, pero son tipos que se construyeron a sí mismos y que pueden mover la aguja económica de un país, ¿sí? Pueden empujar a un político a tomar una decisión o no en base a cómo manejan su propia producción. Y tienen la capacidad técnica para manejar esa producción. Y esto es muy importante para Burja. El texto que tienen ustedes, la fotocopia, no es tan clara en este sentido y solamente menciona o enuncia lo que él propone, que es una revolución de los directores. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese texto que ustedes tienen, que es tan completo, está analizando la clase política. Y estos tipos, estos actores sociales que viene a traer Burham, van por afuera de la clase política. Conforman una nueva clase dirigente, sí. Conforman, presionan y empujan a tomar decisiones a determinados dirigentes o a determinados miembros de la clase política, sí, pero no son, ni vienen de esa clase política. Entonces es lógico que el texto diga, ah, bueno, y estaba también la revolución de los directores de Burham. Pero si van al libro de Tecnocracia, ¿sí? Que es el que les mencionaba antes, en el capítulo 75, tiene un texto muy bueno, que está firmado, entre otros, por Juana, que ya tuvieron clases con ella, de cuando era alumna, y básicamente hace un análisis sobre cuál es esta nueva élite que se conforma por estos tipos que manejan las empresas, por estos tipos que manejan las decisiones. ¿Y qué condición, qué característica relevante tienen los miembros de esta élite? Y lo primero que va a hacer es diferenciar la noción de que tienen la plata, o la noción de que toman, que se saben vender, y lo deja en un segundo plano y va a tomar como relevante la noción de que tienen la capacidad técnica. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad técnica de administrar y de mejorar los procesos, ¿sí? Los procesos de convivencia dentro de una sociedad. Y va a empezar a, sin saberlo, a individualizar un poquito más a los técnicos por sobre los políticos, ¿sí? Y acá es donde Burham ahí hizo todo bien hasta ahí, y bueno, ahí lo agarró una noche un poco mareado, dijo, y esto va a ser la revolución de los directores, es un proceso que empezó con la Primera Guerra Mundial y que va a terminar dentro de 90 años. Dice, en el 2004, la sociedad como la conocemos capitalista no va a existir más y los directores van a reemplazar a los políticos y no va a dar más democracia. Se le fue un poco la mano. Pero la realidad, en lo concreto, es que este muchacho Burham es el primero que individualiza este nuevo actor, o uno de los primeros, ¿sí? Pero es relevante a este análisis, que individualiza este nuevo actor, que es el manager técnico de una sociedad. Y la influencia que tiene el manager técnico de estas grandes sociedades, estos grandes actores privados, en la vida pública, en la vida política. Hoy en día, ¿sí? Yo no me quiero meter en ningún quilombo partidario, porque ya vimos lo que vimos, pero a mí se me viene rápido a la cabeza la idea de qué influencia que tuvo Pfizer en nuestro país en la agenda de las últimas 3 semanas. ¿Cuántas veces escucharon nombrar tanto una empresa por parte de políticos? Y el que tomó la decisión de no firmar es el político y es también el empresario. Entonces, qué influencia tiene ese empresario en la decisión política? ¿Y cómo viene a ponerse a la misma altura y a veces a reemplazar a esa clase política? O a imponerse, mejor dicho, no a reemplazar, a imponerse sobre esa clase política y la toma de decisiones. ¿Cómo detenta el poder en ese momento? ¿Sí? Y no nos vayamos... Sí, Ale. No, sí, cuando termines. Y no nos vayamos tanto más allá como con el CEO, sino cuando los técnicos dentro del mismo gobierno, que no son clase política, pero que tienen capacidad técnica en algunos temas particulares, tienen una influencia directa sobre las decisiones que termina tomando el político en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder. Cuando el ministro de Salud, porque es el tema que tenemos todos en boga, le dice no me voy a meter con Nación porque hay quilombo. Cuando Quirós le dice a Larreta, che, la clase presencial está todo bien.
¿Por qué? Porque tenemos este informe, este informe, este informe. No si garpa o no garpa, no si queda bien o queda mal. Tenemos estos números que dice que podemos tenerla, ¿sí? Y el análisis de esos números y la producción de esos números es técnica. Es la técnica aplicada por sobre la decisión política. Ale, ahora me cagas a baile con lo que estaba diciendo yo. Lo que es relevante es entender cómo conviven y cómo preponderan, cómo hay una preponderancia de estos individuos que no pertenecen a la clase política, pero influyen en la vida política de la sociedad. Ahora sí, Ale, todo lo que quieras. No, no, brevemente. No te creo. A ver, la clase política son todos. La clase política son los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los dirigentes sociales, son todos la clase política. Eso para marcar. Y me parece interesante lo que dice Burhan, porque Burhan lo que está diciendo al principio, después sí se va a la luna, pero al principio, lo que dice es que el poder de los capitalistas, ya no es más del dueño del capital, sino que pasa a ser de quien maneja, de los CEOs, de quien maneja la empresa. Y cuando habla de la Unión Soviética, dice lo mismo. Porque, ojo, él tiene muchos artículos, habla más largo de la Unión Soviética que el resto. Me parece que le tiraban unos mangos para que les ordene un poquito la cosa. Y dice lo mismo. O sea, él dice, el poder de los directores, de los departamentos ejecutivos de las distintas partes de la Unión Soviética, pasan a tener más poder, ya había desaparecido Stalin, pasan a tener más poder que los líderes políticos ya pasan a un segundo plano. En realidad, los que deciden son estas personas en base a supuestos, ahí ya me doy mi opinión, a supuestos lineamientos técnicos, porque como todos sabemos y vimos en estos días, a todo técnico le podemos poner otro técnico que diga exactamente lo contrario enfrente y los dos siempre tienen razón, porque la técnica parece ser que no es muy distinta de la política. Por lo menos cuando es algo nuevo, digamos, ¿no? Podés sesgar los datos y depende de la muestra que tomes, vas condicionando el resultado. Siempre, a ver, hay discusiones mundiales, no digo las nuestras que son de pacotilla, pero digo, hay discusiones mundiales y hay unos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra, y bueno, Facebook no te deja publicar algunas cosas, pero igual de alguna forma llegan y te ponen el cartelito del COVID y qué sé yo, qué sé cuánto, pero igual, digamos, lo que quiero decir es que las élites técnicas, nunca, cuando pasan a ser cuando pasan de lo técnico a lo propiamente político, dejan de ser técnicos para ser políticos. El ministro de la ciudad de Buenos Aires, cuando está argumentando, ya no es más un técnico, es un político. Es un político que los números le dan para lo que está diciendo. Pero si los números no le dirán, no lo diría. Pero si está en duda, diría lo que está diciendo porque es lo que él políticamente tiene que decir. Igual que los que están del otro lado van a decir más, o sea, no se van a escapar demasiado de los números, pero van a tender a decir lo contrario, porque son dos posiciones políticas. O sea, pero no solamente acá, en todo el mundo, los técnicos hemos visto que la técnica realmente bueno, el método científico es eso, prueba y error. Nada más que acá lo vemos en la tele en vivo y en directo. Sí, totalmente, totalmente. A ver, el factor relevante que nos trae esto que decía Alejandro y que nos tiene que hacer ruido es la llegada, porque lo dijo, cuando el técnico pasa a formar parte de la vida pública, es la incorporación, la llegada y la toma de decisiones
de ese nuevo miembro que ejerce poder por su condición de técnico, su característica de técnico. ¿Sí? Sin duda, somos todos seres humanos y la técnica sola no se aplica, sino que todos elegimos qué ver, todos elegimos qué canal prender y todos elegimos qué queremos pensar que tiene que durar una cuarentena para no volvernos locos o por una cuestión de preferencia. ¿Sí? Subjetividad tenemos todos. Pero lo que resulta relevante es la aparición de esta concepción de alguien que por su técnica accede a esta posibilidad de detentar el poder. ¿Sí? Eso es lo relevante, eso es lo innovador, una nueva élite, ¿sí? Que no es la élite de, ya sea porque estaba en el momento oportuno, o ya sea porque tiene condiciones, saquemos condiciones biológicas, o porque es hijo de, pariente de, amigo de. Es un técnico, está capacitado para ejercer en una determinada área que circunstancialmente se vinculó con el poder. Pero lo relevante es ingeniero, licenciado, sociólogo, psicólogo, lo que sea, médico, ¿sí? Pero por esa condición, la aparición de esa condición. Gonzalo, ¿querés decir algo? Sí, sí, solamente una pregunta de concepto. A ver. Como estamos hablando de los CEOs de las empresas, ¿es relacionable con la idea de globalización que venimos desarrollando entonces? En alguna parte. Hay un vínculo. Hay un vínculo desde el punto de vista de. Hay un vínculo desde el punto de vista de esta concepción de cómo se busca conformar una globalización con ideología y quiénes se benefician de esa ideología y quiénes se benefician de esa concepción. No tiene que ver con la globalización como proceso. A mi criterio, Alejandro es mucho más entendido del tema y puede llegar a discutírmelo. Pero básicamente hay que hacer esa dicotomía si vas a vincular a los CEOs con la globalización, ¿sí? Siempre como ideología, porque claramente son lo que levanta la banderita, ¿sí? En este aspecto, en este de construir, si se quiere, el concepto de clase política, o de hacer aparecer nuevos actores dentro de la clase que compiten o que se oponen a la clase política clásica, vamos a traer a Ray Mill, ¿sí? Como para avanzar un poquito. Y Ray Mill viene a hacer un análisis de la sociedad norteamericana y medio que se lo toma en joda, porque, o sea, hace un análisis serio, pero empieza a decir que en América en realidad los políticos no son los que tienen el poder de verdad, ¿sí? No son, él dice, los decision makers, o sea, no son los que toman las decisiones, son los que ejercen están en el cargo, ¿sí? Pero nos va a decir que hay un determinado sector, una determinada élite, que es principalmente una élite económica, que siempre está, o sea, si vos haces una evaluación de quién tomó las decisiones o quién promovió determinada sucesión de eventos en la historia norteamericana, siempre se va a presentar este grupo, esta élite económica, ¿sí? Esta clase que él asocia en el momento que lo escribe con la élite económica de la industria bélica, ¿sí? Pero que tiene sus facetas, pero principalmente lo va a asociar con ese rasgo, con esa clase. Y dice concretamente clase porque dice que esta élite tiene conciencia de clase, ¿sí? Se autopercibe, se entiende como una clase diferente a las demás, se protege y se promueve el crecimiento dentro de esa clase, ¿sí? Entonces va a decir que estos grandes capitales económicos vinculados principalmente con lo bélico van a empezar a desarrollarse y a exponencialmente a beneficiarse en detrimento o sin importar, mejor dicho, cuál es el contexto político. ¿Por qué? Porque ellos determinan muchas cuestiones del contexto político. Entonces subyuga, pone por debajo, en el ejercicio efectivo del poder, a la clase política norteamericana, por debajo de estos decision makers, ¿sí? Es como que dice que hay un Tony Stark gigante, ¿sí? Está Iron Man, que es el dueño de los que hacen las armas, y es el dueño de un capital enorme, está sentado dentro de ese capital enorme,
y genera una influencia terrible en la sucesión de eventos para conveniencia propia o para conveniencia de sus congéneres de clase. ¿Sí? A mí se me viene muy fácil a la cabeza el ejemplo del Boston Tea Party, que es un lobby muy antiguo de Estados Unidos, que nació con el país. ¿Sí? Y la conformación de este grupo, la gran diferencia que tiene es, primero, que no tiene una vocación de poder, no tiene una vocación de ejercicio del poder, sino que circunstancialmente pone a alguien en el poder para bajar la línea de lo que necesita, pero lo relevante, lo interesante es que tiene conciencia de clase. O sea, se reconoce diferente, se reproduce por diferente y se cuidan entre sí por diferentes. ¿Sí? Decision makers. Eso es lo interesante de Wright Mill. Y después, en el texto, es muy interesante ver el análisis que hace IMAS de la política nacional, de la política del país. ¿Por qué es interesante? Porque hay muy poquito de análisis teórico de clase dirigente argentina. Inclusive IMAS es un tipo que escribe hace muchos años y que hace un análisis también de que tiene una antigüedad importante. Él segmenta su estudio de cuál es la realidad política argentina en mediados de la década del 30, mediados de la década del 40 y mediados de la década del 60. Y si pensamos 2 segundos en quién gobernaba en cada una de esas décadas, decimos, no combina nada con nada. ¿Sí? Tenemos a los conservadores, tenemos a los peronistas y tenemos a los militares como preponderantes en cada una de esas décadas. Y no tienen nada que ver unos con otros. ¿Sí? El fraude patriótico no es el gobierno peronista, y el gobierno peronista no es el gobierno militar de los 60. Tal vez puedes hacer algún tipo de vínculo entre el 30 y el 60, sí, pero no es lo mismo, no es la misma clase política. Esto le lleva a concluir a IMAS que no hay una clase política, que se puede hablar de una clase dirigente, pero que no hay una clase política, una élite que accede al poder y que lo conserva a lo largo de los años en la Argentina. ¿Sí? Y va a decir que tal vez una leve reproducción de esto es la generación del 80, esa generación que le da forma republicana al país, ¿sí? Pero que se consumió a sí misma y que no se reprodujo y que no siguió creciendo, no siguió existiendo esa generación del 80. ¿Sí? Entonces, esto se refleja en la falta de rumbo, la falta de constancia en un camino político que que tiene nuestro país. Si me preguntan a mí, que ninguno me preguntó, pero yo igual lo digo, me parece que esto de IMAS comienza a cambiar desde el último periodo democrático. ¿Sí? Yo veo una constancia en las determinadas personas que acceden al poder y cómo cooptan nuevos individuos, siempre dentro de ese grupo reducido de clase política. ¿Sí? Si pensamos 83, 2023, si se quiere, seguramente vamos a seguir en democracia, estamos en presencia de un periodo de tiempo importante del país, ¿sí? Son 40 años, en los cuales se va reproduciendo un determinado grupo de personas, una determinada clase política que reparte el poder, ¿sí? Y que no se renueva. Porque ustedes me pueden decir, no, surgió el kirchnerismo, que hablaban tanto también hace un rato. Pero el kirchnerismo es una consecuencia, viene del peronismo y ya eran gobernadores cuando estaba el peronismo de los 90 y ya era intendente cuando estaba el radicalismo de los 80. Este muchacho no es que apareció ahora, no es que es un paracaidista en el poder, ¿sí? Macri, me van a decir, Macri tampoco, Macri es una construcción. Macri viene de una familia vinculada con el poder y aparte se fue construyendo a lo largo de los años. No es que se hizo presidente de Boca porque tenía ganas de que le vaya bien el club. ¿Sí? Es un camino de conformación de una figura que va creciendo dentro de una clase política.
¿Sí? Entonces, si me preguntan a mí, Alejandro, que no te enojes, y más quedó viejo en este sentido. Puede ser que, porque obviamente toda la soberbia de los jóvenes, puede ser que dentro de 500 años siga siendo el mismo quilombo de siempre Argentina y sigan agarrando ahí más y digan, mirá, la verdad que no pega nada con los periodos de cada 50 años. ¿Sí? ¿Qué querés decir? Te dejo un minuto, ya. Yo hice un estudio sobre la clase política en democracia, siguiendo el libro de Imas. Tratamos de hacerlo, cada 5 años tomábamos, lo hicimos hasta... Fue un libro que nunca salió, bueno, porque era bastante... Pero ahí lo que se nota es que hay clases, digamos, a ver, hay una dirigencia política que sí, que es la misma que se reproduce, pero que tiene poco vínculo real. La dirigencia sindical sí, hay vínculo, pero tiene poco vínculo real con la dirigencia propiamente económica o de los otros grupos sociales como eclesiástica, etcétera, como que tienen formas no son el tripartite, ¿tá? No es que toda nuestra clase política en todos los ámbitos estudió en los mismos colegios, estuvo en los mismos lugares, etcétera. Si bien la mayoría salen de las universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata como abogados, cosa que ya pasaba con Imas en la última parte, sí, se da lo que dice Santiago. La parte que es propiamente de los partidos políticos, como dura, bueno, empieza a conformarse una clase más cerrada y endogámica, digamos. Pero bueno, pasan esas cosas de Pareto y en el 2001 se renovó bastante, aunque no parezca. Ahora, porque, a ver, ¿cuál es la base de estos autores que estamos viendo ahora? No establecen reglas generales, hay que investigar. Hay que investigar. No podemos decir que es así o es asá. Hay que investigar. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, hay que agarrar todos los dirigentes políticos, los presidentes, ministros y no sé qué, todos los presidentes de la sociedad rural, de esto y de lo otro, todos los de la UIA, todos los que fueron representantes del FMI, cosa que yo hice. Y ahí, por ejemplo, está claro, no pudimos sacar datos prácticamente de la parte económica. La parte económica no están los datos. O sea, los que manejan los bancos, los que maneja la UIA, los que manejan... No están los datos. De los políticos están todos los datos. De los curas están todos los datos. De los sindicalistas están todas las causas. De todos está todo. De la parte económica no... estoy hablando hace 15 años, que fue la última vez que lo intenté, 10 años, no hay datos. Pero bueno, y a Imas seguramente le pasó lo mismo, pero Imas era un sociólogo y no un pelele como yo, y logró llegar hasta el final. Lo que quiero decir es que para poder afirmar cómo es o cómo no es, requiere un estudio empírico. Esto es lo que están haciendo de todos los que vienen nombrando Santiago, los últimos autores, hacen estudios empíricos, y esta es la importancia. Este es el sistema como hoy se estudia una clase política. No se formula una gran ley, sino que se hace un estudio empírico. Entonces lo que dijo que Santiago habría que probarlo. A mí me suena que es más o menos así en los partidos, pero me suena, no puedo saberlo. Hay que probarlo. Santiago, ¿lo tenés probado? Sí, después te mando los datos. A ver, lo que resulta muy relevante entender es la diferencia en dónde estamos parados en cada momento cuando se hace un postulado, ¿sí? Los primeros autores, los clásicos, eran víctimas de su época y trataban de plantear una tesis, plantear una regla, una ley de hierro y salir a tirarla y decir, bueno, vení, refutámela. Y mientras se siga verificando va a seguir prevaleciendo. Lo que dice Alejandro es el cambio completamente de método científico. Todos aprobaron pensamiento en el CBC. De decir, bueno, ahora tenemos que construir cuál es la realidad. Inclusive hay que entender que todas las sociedades son cambiantes, ¿sí? Y se pueden encontrar constantes a lo largo de un determinado periodo. Y hay que acotarlas a ese periodo. Pero
la conformación de una clase política estructurada, con una determinada línea de pensamiento, con un determinado plan, si se quiere, a mi criterio, refleja buenos resultados, ¿sí? Y la alternancia, la destrucción de la clase política, o la nunca conformación de esa clase política, termina reflejándose en el devenir histórico de los países en particular. No ¿Sí? entiendo bien, Entonces, por eso me Santiago, parece que es no entiendo tu interesante. tesis. Porque Es si se interesante, conformó una clase política en los últimos 40 años, ¿no? Esa es tu tesis, en la parte sí, de los partidos. sí. Sin embargo, la pobreza cada día aumenta más, o sea, cada vez nos va más como el culo. Entonces, no se compagina lo que dijiste antes con lo que decís No, ahora. pará. Yo no dije Argentina. Chequeame la grabación. Yo dije Argentina en algún momento. Yo estaba hablando en general, pues me encantan los clásicos. Me gusta la historia, esta pavada de la actualidad, no. En el pasado no había COVID. Básicamente lo que planteo es por qué resulta relevante entenderlo, por qué resulta relevante estudiarlo, ¿sí? Esto, a su vez, a mi criterio, así como les dije cuando vean Júpiter haga un asterisco, para mí lo vamos a terminar de entender o terminar de entender el cuadro político cuando el lunes que viene veamos en la última clase el análisis que es de los positivistas a la actualidad y después desarrollo con Alejandro y terminemos de encuadrar cuál es el contexto en el que tiene lugar todo lo que estamos diciendo, quiénes son los que influyen, quiénes son los que toman las decisiones, cómo está conformado ese grupo de personas que toman las decisiones. ¿Sí? Al No, respecto, un detalle, Santiago. Yo recién te estaba medio tomando el pelo. ¿Por qué? Porque el análisis empírico es empírico. Entonces, si es empírico, yo no puedo decir, en los últimos 40 años esto fue de esta manera y entonces el resultado es bueno. Porque en Brasil pudo haber sido bueno, fue un desastre, y en la Argentina fue un desastre político, no sé a nivel números de pobreza, qué sé yo. O sea, no necesariamente, no hay correlaciones tan simples en la política, porque en la política está en juego la libertad. No es que porque desde el punto de vista positivo no está, pero cuando uno se mete a ver los datos finos, ahí uno se da cuenta que no necesariamente, por ejemplo, que haya una clase política significa que haya mayor crecimiento del pueblo y que la gente esté mejor. A veces está mucho peor. Y a veces esa clase política se renueva y uno podría decir, no, pero bueno, si se renueva y pasa esto y pasa lo otro, qué sé yo, tiene que dar más y da menos. Y a veces pasa todo lo contrario y da más y tendría que dar menos. O sea, lo empírico hace que las teorías muy sueltas de cuerpo se apunen bastante rápido. O sea, no lo empírico como no como positivo, no sé si se entiende, no como decir no puedo salir de esto, pero sí como una verificación de una hipótesis y bueno, y la realidad manda, loco, ¿qué voy a hacer? igual ahí te agrego algo a la tesis, me diste una idea. Con la conformación o con la preservación de esta clase política, ¿cuándo tuvimos nosotros 40 años de corrido de democracia? En la Eso generación es del una 80, mejora. pero ahí justamente Bueno, tenés, ahí tenés, cuando había una clase política anterior, claro, que después se lo diluyó. que pasa que en el 80 la clase política, primero que fue endogámica y se diluyó porque es Sí. obvio que al no abrirse iba a terminar, la iban a terminar llevando por delante primero los militares y después el peronismo. Pero, y antes los radicales también. Ahora, eh, esa primera clase política era clase Sí. política en el sentido completo de la palabra, porque además era clase dirigente. Manejaba la Mm. poca industria que había, manejaba el campo, manejaba las relaciones exteriores, manejaba todo. En cambio, da la impresión, así como digo, tendría que ir probarlo, pero por lo menos yo me tomé el laburo de mirar la biografía de 300 tipos, así que algo puedo decir, que son muy distintas las conformaciones, las historias de vida, digamos así, de los que conforman la clase política, propiamente política de los partidos, a la de, no sé, la iglesia o la de
El sindicato es parecido, pero tiene otra historia también, o de los grupos económicos importantes, y que entre ellas no están muy relacionadas. Recién ahora, con el ingreso del macrismo en la política, quizás la clase política, de un punto de vista económico, se inmiscuya en la realidad argentina. Para bien y para mal, eso no importa. Pero digo, hasta ahora, y estoy tirando una tesis, ¿no? Porque ha sido común, el macrismo es muy raro en ese sentido, te ponen CEOs en política y directores técnicos, digamos, o buenos defensores, o qué sé yo. Buscan, son dos perfiles técnicos igual de importantes. Pero no tenemos una clase dirigente en la Argentina, eso no lo duden, ¿eh? Eso sí, eso te lo firmo. Habiendo visto los papeles, los números son distintos, no se casan entre sí. Cuando hay una clase dirigente, se casan, se juntan, hacen acuerdos, van al mismo club o van a tres lugares. Si ustedes quieren pensar en una clase dirigente, piensen en los Pumas. ¿Cómo se arman los Pumas? No es que todos sean de Buenos Aires, son de todo el país, hay de todos lados, pero hay una cosa así medio como de elite, y ojo, porque hay un tipo que juega bien, aunque no sea de la elite, entra en la elite. Entonces, eso no existe en política y eso hace que no tengamos un proyecto de país, porque no es una clase, porque en realidad nadie está de acuerdo, o sea, me parece, Santiago, que nadie está de acuerdo con nadie, y entonces no solamente a nivel bucal, sino a nivel real, y no hay proyecto de país, y si no hay proyecto de país, no quiere decir que no hay clase dirigente, por más que los que estén sean más o menos los mismos, a nivel política partidaria. ¿Y para vos qué permitiría una renovación que conforme una clase política? ¿Un grupo de personas que venga afuera o el fortalecimiento a largo plazo de un No, proceso? El mantenimiento, O sea que el mantenimiento a muerte y algunas exigencias, me parece, de mayor representatividad en todas las instituciones. Porque en general hacia arriba nuestras instituciones no va lo mejor, sino va lo peor. Es como un embudo, pero al revés. Cuanto más arriba, peores son. Todos. Los dirigentes parroquiales suelen ser mejor que los dirigentes locales, y los dirigentes locales suelen ser mejores que los dirigentes nacionales. En cualquier ámbito. Porque abajo te la tenés que ganar. Y arriba hay veces que están porque están. Y están hace mucho, en todos lados. Bueno, no sé, pero aclaremos, lo mío es ciencia ficción. No es empírico. Me deprimí un poco, pero bueno, Bueno, pero hay que saber, pero tiene hay que ser realista. A ver, yo digo, hay una clase dirigente política, la hay. ¿Alguna de toda esa clase dirigente de verdad le importó a los pobres? Me parece que a muy pocos. Si no, no podemos tener el 50-60% de pobres, imposible. No le calentó un huevo a nadie, ni a los empresarios, ni al campo, ni a la iglesia, que quizás las iglesias sí hayan estado metidas y los sindicatos también, pero el resto no le calentó, es así nomás. Y a ellos les calentó porque están ahí. Bueno, para darle un poco Para de salir cierre de la a mala todo onda. esto, sí, para darle un poco de cierre a todo esto, van a tener un autor más, que es Dahl, ¿sí? Ese autor, Dahl, que está vinculado con clase política. Alejandro les dio una pauta de dónde leerlo, dónde encontrarlo. No es algo complejo, es un procedimentalista, por lo pronto tenés que entender el método que está tratando de aplicar, dónde lo está tratando de aplicar, y vas a poder entender el concepto. Lo que me resultaría interesante que hagan y que comenten después si generó alguna duda, alguna repercusión en la cabeza esta diferencia, es ver el proceso que él hace de 8 puntos para encontrar qué es una democracia inicialmente, ¿sí?
todos lo recuerdan de cuando hablamos de Dahl. Y después, con un par de años más encima y un poco tal vez más reflexivo, ¿qué cambia con el siguiente proceso, que es el de 5 puntos? ¿Sí? Y fíjense qué cambia con respecto a esta clase, y cambia con respecto a la clase dirigente y la clase política. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hace? Porque puede ser que haya sacado el requisito de tener todos la posibilidad de acceder al cargo, sino que tienen todos la posibilidad de elegir a alguien bien informados. Ya les aburrí, les cagué la búsqueda, pero bueno, lo importante, perdón, lo importante de esto es que lean en esta concepción, esta diferencia de cómo evoluciona el concepto de qué es democracia y por qué asociado con esta clase que tuvieron de clase política, hace esta modificación, consideran ustedes que hace esta modificación, que me parece sumamente interesante. Lean de nuevo los textos, esta clase es importante que vayan a la teoría para terminar de asociarlo con la realidad práctica, que es donde sirve todo lo que estamos viendo. Cualquier duda que surja, obviamente, nos lo comentan, nos lo mandan por mail, nos lo ponen en los comentarios de este video, que vamos a estar respondiendo. Santiago, Y es sí, interesante también, chicos, que lean brevemente. Hay 2 o 3 autores que hablan de la clase política en los países comunistas. Es muy, pero muy interesante ver cómo en países en donde en teoría no había diferencias, digamos, se da exactamente el mismo esquema y quizás en alguna medida más duro, ¿no? Gilas, no me acuerdo si Tabricensky y alguno más. Orwell también. Bueno, sí, esta Orwell es rebelión una en la guerra. crítica. Orwell Sí. es digamos, es una especie de tomada de pelo de la clase política. Boslensky Por también. eso, pero son interesantes ver cómo funcionaba, porque no acordémonos que hay 2.000 millones de personas más o menos que todavía viven en regímenes que son capitalistas, pero no son democráticos. Son soviéticos, tienen el estilo, son comunistas hacia adentro en el sentido de son regímenes totalitarios capitalistas. Esos autores igual no son programáticos, no están en el programa, para que no se mareen, pero está bueno ¿Cómo para que lo no? No, sí, entiendan. está, No, no, clase no. política entera. Que no los haya puesto. No. Está segmentado, por eso no lo sé, está segmentado con los autores que nombré. Bueno, Fíjate. vamos a agregar uno ahora. Vamos a agregar Gilas. Uno solito. Perdieron, ya está, más temas para el parcial. Uno solito, pero tienen que tener una idea de lo que pasaba del otro lado. Gilas. DJ. Que es un cuentito la historia de Gilas. ¿No? Agreguen entonces a las páginas de la fotocopia que les mencioné. Sí, Daniela. No, si podés repetir el que agrega, que no entendí. Gilas. DJ. Gracias. Ahí te lo comento. En el documento estaba igual. Realmente por error. Sí, en el documento está. En el programa, si vos mirás, mencionaba nada más que los occidentales, si se quiere. Puede ser que lo haya modificado yo en su momento y quedó así. No, está como vos decís. Está como vos decís. Ok. Bueno, con ese agregado lean las 5 páginas que tienen un texto de 8 páginas, que la verdad que es poco y son fáciles de leer, y complementen, acuérdense, con Burham, página 75 del libro, complementen también con Dahl, que ya lo tuvieron, página 25 del libro de Tecnocracia, y Alejandro les mencionó el libro de Sartori, la 150 era. Empieza en la 148, Mosca y Dahl. Y se plantea todo el tema de si puede haber democracia y unas minorías controlantes. Es muy interesante, muy interesante. Si leen lo de Pellet y lo saben, aprueban. Si leen lo de Sartori, saben. Cada uno es libre. Primero hay que leer lo de Pellet. Entre paréntesis, murió esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, ya había fallecido. Bueno, que tengan buena semana. Yo los veo el lunes que viene, Alejandro los ve el jueves, así que no falten, estudien, que ya falta muy poco. Ya quedan 2 clases más. Y queremos que aprueben todos.